¿Qué tal? Bienvenidos, ya estamos en la parte en donde vamos a pasar nuestros moldes del patrón a la tela. Ahorita, como verán, yo ya lo tengo todo recortado, listo para poder empezar con la confección. Antes de comenzar, quiero decirte que te fijes al momento de que vayas a cortar en la tela la parte de los bolsillos, que los cortes de una manera, y cuando vayas con los otros dos voltees el patrón para que al momento en que tengamos que juntarlos puedan coincidir en parejas frente con frente. Otra cosa que te quería comentar es en la parte de la pretina. En caso de que no te llegue la tela a alcanzar para cortarla toda de corrido, lo que puedes hacer es cortar mitad y mitad y que las costuras queden en la parte de los costados. En este caso a mí sí me alcanzó a cortarla toda completa, pero te lo digo en caso de que a ti la tela no te vaya a dar el ancho y puedas tener una opción de cómo cortarla. Bueno, pues hasta aquí ya te enseñé los cortes. Ahora vamos a pasar a comenzar con la confección. Vamos a comenzar con la parte de los bolsillos, pero para esto primero vamos a identificar los delanteros para que tú te puedas dar cuenta cuál es el delantero y cuáles son los traseros. Los delanteros son los que tienen la parte del tiro más corto y los traseros son los que tienen la parte del tiro más pronunciado. Entonces esto lo vamos a hacer a un lado por el momento para poder comenzar a trabajar con la parte delantera. Vamos a continuar poniendo una parte de un bolsillo solamente enfrentando los derechos. Quiere decir que vamos a colocar la parte de la pierna con la parte de la tela que va a ser el derecho, y el bolsillo lo vamos a colocar sobre la pierna con la parte que va a ser el derecho de la tela con el derecho de la pierna. Cuando ya tengamos acomodado bien la parte del bolsillo con la parte de la pierna, vamos a medir hacia abajo 3 centímetros y en esos 3 centímetros vamos a hacer nuestra primera marca. Después de esos 3 centímetros hacia abajo vamos a medir los 15 centímetros para la abertura de la mano. Ya también hacemos nuestra marca. Y lo mismo que hicimos en esta parte vamos a hacer pero con la otra parte de la pierna. Vamos a hacer las mismas marcas en las mismas medidas. Y en esas marcas vamos a coser 1,5 centímetros hacia adentro, vamos a bajar de manera recta y vamos a cerrar con otro 1,5 centímetros de esta manera. Recuerda que antes de comenzar a coser tienes que tener una aguja adecuada para coser el tejido de punto, la que le llaman punto de bola o jersey, o también se conoce como stretch. Te aconsejo que uses, como yo en este caso, una para tejido grueso a mediano, porque si usamos una de tejido delgado puede ser que se nos rompa. Aunque esta tela es delgada, pero cuando lleguemos a coser más de 2 capas puede ya ser un tejido más grueso, y para evitarnos el problema de que se nos llegue a romper la aguja, vamos a utilizar una aguja mediana a gruesa. Para hacer esta costura voy a usar una costura recta con un largo de puntada del número 2, es un largo algo corto para poder tener bien el control de la distancia, y de ahí en fuera son todos los ajustes que yo voy a estar utilizando, y tú puedes utilizar los que tú crees más convenientes a la manera de que tú te acomodes. Vamos a comenzar con la costura. Ya que hicimos el despunte de esta manera, vamos a cortar en forma diagonal de esta esquina, de donde está la esquina de esta costura, en diagonal hacia acá. Igualmente de esta esquina vamos a cortar en diagonal. Lo más pegadito que podamos llegar a la costura de aquí, sin que cortemos nuestro hilo. Lo mismo hacemos de este lado.
Ahora lo que tenemos que hacer es voltear el bolsillo y darle la forma. De esa manera que nos dé ese espacio así rectangular, porque esto es lo que va a hacer la entrada de nuestro bolsillo. Vamos a pasar una puntada recta por las orillas para que esto quede ya bien fijado. Bueno, hasta este momento así se va viendo nuestra parte delantera. Como verás, si a ti te sobra este piquito del bolsillo, no te preocupes, no pasa nada. Lo único que vamos a hacer es tratar de igualarlo con la línea de la cadera de cintura del patrón. Vamos a voltear esta pieza y así se ve nuestro izquierdo. Como verás, los izquierdos de las telas tanto del bolsillo como del pantalón están ahora enfrentados y los derechos son los que quedan de la parte de afuera. Ahora vamos a tomar otra parte de los bolsillos que cortamos y vamos a enfrentar los bolsillos, la tela derecho con derecho, y ahora con la overlock lo que vamos a hacer es coser por donde vaya a pasar mi dedo solamente. Vamos a coser con la over aquí hasta aquí, solo por ese tramo es donde vamos a coser. Aquí ya tenemos los bolsillos cosidos, cerrados, y quiero que vean hasta ahora cómo les tiene que ir quedando. Ahora vamos a cerrar los tiros delantero con delantero y trasero con trasero, solamente los puros tiros. Ya que hemos cosido los tiros junto con los bolsillos, lo que vamos a hacer ahora es que en caso de que te pase como a mí, de que no tengas todos los hilos del color de la prenda, por lo menos hay que tener un carrete del mismo color de la tela que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque si overeamos esta parte con hilo de otro color que no es de la prenda, lo que va a pasar al derecho al momento de que la persona haga algún esfuerzo, algún estiramiento, se van a abrir y se van a ver estas puntadas. Eso tiene solución, y antes de seguir cosiendo lo que vamos a hacer es la puntada recta se la vamos a pasar abajo de la puntada de la over para que en el momento de que se abra quede del mismo color el hilo de la tela. Para hacer esta puntada voy a utilizar una recta en un largo del número 3 y vamos a comenzar, como les comentaba, justo por debajo de la puntada de la over. Y ahora vamos a ver cómo se ve cuando ya le pasamos la puntada para esconder ese hilo de diferente color. Vean que ahora sí ya no se ven la costura como se veía antes, y ya tenemos además de todo algo más reforzado y sirve que le damos un acabado mejor. Ahora lo que vamos a hacer es, por el lado del izquierdo vamos a aplanar bien nuestro bolsillo.
Ya que quede bien plano, vamos a asegurar con los dedos esta parte para poder voltearlo y que nos quede al derecho. ¿Por qué vamos a hacer esto? Para que el bolsillo nos quede bien fijado, vamos a pasar una costura recta también aquí, sujetando la parte del bolsillo, para que al momento de que cosamos la pretina no vamos a tener el problema de que se nos escape o se vaya a salir de la costura. Listo, esa es la parte superior de la cintura. Y de este lado del costado, donde no pasamos la obra en el bolsillo, también vamos a pasar una recta para que también lo sujete. Ya que tengamos asegurados la parte del costado y la parte de la cintura, ya podemos emparejar. Y ahora sí ya tenemos una cintura pareja en la que podemos coser la pretina. Ya que hayamos fijado estas partes, vamos a coser el trasero con el delantero por los costados y por las piernas. Y bueno chicos, hasta este momento ya hemos cerrado los laterales, las piernas y vamos a pasar una puntada también de refuerzo en donde hicimos las costuras. Vamos a hacer el dobladillo. Para hacer el dobladillo te recomiendo que hagas unas puntadas en donde tenemos la parte gorda de esta costura, porque al momento de doblarle se duplica el grosor. Entonces a la hora de que vayamos a hacer una puntada elástica, vamos a necesitar que no se nos mueva esto, porque en caso de que no le hagamos ese refuerzo con una puntada extra, se nos va a recorrer y nos puede quedar algo chueco y de ahí tendremos que volver a coser todo. Esa puntada se la tienes que dar a mano como un tipo hilván, para el momento de terminar de hacer el dobladillo podamos retirarlo. El dobladillo de estas prendas generalmente se hace con una máquina llamada collareta, la cual hace una puntada que deja dos puntadas rectas por el derecho, pero por el trasero tiene la cadena que le permite hacer una costura elástica. La vamos a sustituir por una puntada elástica que viene integrada en nuestra máquina. La mía viene con una puntada que se llama puntada de caja, y en caso de que tu máquina no cuente con ella, busca una puntada elástica que se adecue a hacer el dobladillo. La voy a hacer y en un momento te muestro cómo queda por el derecho la puntada que la voy a hacer. Ahora sí vean cómo queda terminado el dobladillo, para que se den cuenta que en caso de que no contemos con una collarete o collareta, podemos sustituirla por una puntada elástica de la máquina y queda perfectamente bien presentado. Para la medida de esta talla de jogger vamos a tomar un elástico de 90 centímetros . Cuando lo cortemos vamos a quemarle lo que quedó para que no se nos vaya a deshacer. Para cerrar nuestro elástico vamos a utilizar una puntada de zigzag. Si tu máquina cuenta con la puntada de zigzag que hace 3 puntadas y va formando el zigzag, esa es la que vamos a utilizar.
Si tienes solamente un zigzag normal, el común, vamos a utilizar el más ancho y en un largo de puntada entre el 1 y la letra F. Mire el acabado que le da el zigzag. Y como verás, si lo estira de una manera pareja. Hay otras maneras de unirlo, pero cuando se estira el elástico como que se deforma y de un lado jala más que del otro. En cambio con el zigzag podemos tener un estiramiento parejo. Bueno, ahora para calcular dónde van a quedar colocados nuestros ojales, lo primero que tenemos que hacer es doblar la pretina y ubicar cuál va a ser el centro delantero. Una vez que ya hayan ubicado cuál va a ser su centro delantero, van a doblarlo. Vamos a recordar cuánto dejamos de margen de costura y ese margen lo vamos a descontar. Por ejemplo, en mi caso yo dejé 1 centímetro de margen de costura y el total de mi pretina ya doblada es de 5 centímetros. Menos 1 de margen de costura me darían 4. En esos 4 centímetros voy a buscar la mitad, que me serían 2. Y como mi cinta métrica también mide 2 centímetros de ancho, utilicé eso para hacer también la separación. Muy fácil. Entonces marqué 2 centímetros hacia abajo y 2 centímetros hacia ahí. Y a partir de ahí recorrí el ojal. Lo mismo hice del otro lado. Y así ya tenemos como resultado la posición de los ojales. Vamos a comenzar por meter el resorte entre la pretina y vamos a marcar dónde va a quedar el centro de yogar para que los ojales queden bien alineados. Y la costura central del yogar es la que nos va a servir de referencia para poner la pretina. Vamos a enfrentar el que va a ser el frente de la pretina con el frente del yogar. Vemos que la marca quede justo en la costura central del yogar. Y para que no se nos vaya a mover, vamos a poner un alfiler. Y podemos comenzar a coser con la overlock todo alrededor. Para el cordón voy a estar utilizando una medida de 1 metro con 40 centímetros. Eso es suficiente para esta medida que estamos haciendo. En caso de que vayas a utilizar el mismo tipo de cordón que yo estoy usando, en la punta amárrale un hilo de coser del común para que no se vaya deshaciendo. Vamos a comenzar introduciéndolo por el ojal. Cuando el cordón ya haya salido, vamos a retirar el hilo que nos sirvió para retener las hebras juntas. Y ahora simplemente vamos a cerrar con un nudo. Hasta aquí se puede decir que ya hemos acabado el jogger. Lo único que a mí me gusta es agregar un par de costuras a los lados del cordón porque le da un mejor acabado a mi parecer. Entonces se las voy a dar para que tú compares cómo se ve sin esas costuras y ahora que las termine tú puedas ver cómo se ve.
Ahora ya puedes comparar entre el acabado anterior y este acabado que te comentaba cuando le agregamos estas dos costuras. A mi gusto se ve mucho mejor de esta manera, pero eso lo dejo ya a tu criterio. Espero que te haya gustado el video. Nos vemos en el próximo y espero que también te puedas suscribir.